Buenas tardes, Miss. ¿Qué tal? No se le escucha a mí. Me da para cómo está. ¿Escucha? Chicos, ¿no me escuchan? Se le escucha un poco entrecortado, Miss. A ver, dígame por favor si me están escuchando. Sí, Se le Miss, escucha entrecortado. pero un poco cortado. Por favor, vayan ingresando todos. Miss, se le escucha entrecortado. Mayra. ¿Escuchando? No, Miss, no Licenciada, se le Escucha entrecortado. Ay, Dios, ahora. ¿Me escucha? A ver, está mejor ahora, no sé qué hacer, no sé por qué está sucediendo eso. Sí, Miss, ahora se le escucha mejor. Ya. A ver, con cuántos estamos? 27. Ya, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están preparándose para esta Semana Santa? A ver, ¿han escuchado las misas? A ver, ¿dónde está Marta, Esther, Joana? Enciendan sus cámaras, por favor. Nayeli, Gladys. Miss, disculpe, me encuentro en mi trabajo y no es un buen ambiente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Todos. Ya, vamos a tomar la lista ahora, ¿ya? Por favor, la lista tiene que ser con cámara encendida. Chicos, por favor, me escuchan. Miss, se le escucha entrecortado.
que se vaya. A ver, por favor, voy a ver. A ver, ¿me están escuchando, chicos? ¿Me escuchan ahora? Sí, Miss, sí se le escucha. Ah, ya entonces. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Miss. Ya, perfecto. Ya no sé qué ha pasado, pero bueno, ya cosas que se pudo solucionar. Ya, avancemos de una vez. Entonces, voy a ver la lista. Espérense. Ya. Buenas tardes con todos, chicos y chicos. Esta nueva semana que estamos reunidos, vamos a tomar hoy día nos toca el primer tema prácticamente de desarrollo de nuestro curso de salud materna, ¿ya? Vamos a empezar con lo que es el día de hoy, los órganos reproductores masculinos y femeninos, ¿ya? Primeramente les voy a tomar la lista. Entonces, para la lista quiero tener las cámaras encendidas, por favor, ¿ya? Eso es para que tenga validez la asistencia, ¿ya? A ver, por favor, no hagan bulla para que escuchen y después no estén diciendo que si no la llamé de repente. Ala, Kiko. Presente, Miss. Ya. Aspircuetas, Alas. ¿Dónde está? Briseño, Pinto. Presente, Miss. Caballero Vargas. ¿Dónde está? Cabrera, Quigia. Presente, Miss. Caballero Vargas, no. Briseño, Pinto, ¿está? Briseño, Sí, Pinto, Miss. está. Caballero Vargas. No está Caballero Vargas. Cabrera, Quigia, Eduardo, sí está. Presente, Miss. Ya. Cagua Álvarez, Luz María.
Cañari, Taparaco. Tampoco. Kawasuri. Presente, licenciada. Ya. Chaco, Guasguayo. Presente, Miss. Ya. Choquecota, Gutiérrez. Presente, Miss. Ya. Choquecota, Gutiérrez. Córdoba, Calla. Presente, Miss. Flores, Lipa. Flores, Lipa. Ahí está Álvaro. Guaygua, Rendón. Licenciada, buenas tardes. Presente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Guairacaja, Casa. Presente, Miss. Katy. Ya. Laque Martínez. Maricielo. Presente, Miss. Presente. Ya. León Rojas. Las cámaras, por favor. Las cámaras. No está León Rojas. Maldonado Quispe. Presente, Miss. Joana Maldonado Quispe, ¿dónde estás? Presente, Miss. Ya te vi. Ya. Mamani, Luis. Presente, Miss. La cámara. La cámara, Luis. Ya, Miss. Pon tu cámara, Luis. ¿Ah? No se ve, Miss, ya la activé. Ya, pero manténla activada todo el tiempo. Mancilla, Cuba. Presente, Martín. Miss. Disculpe, me llamó. ¿Quién está hablando? ¿Quién me está hablando? Soy yo, Álvaro. No sé si me llamó, Miss, no pude escuchar. Sí, ya te llamé ya. Flores Lipa. Ah, ya, Miss, estoy en el trabajo. No se escucha muy bien. Tiene que estar atentos, ¿sabes? Porque si no se les va a poner falta. Ya, Miss, disculpe. Una 19. Mogrovejo, Guamaní. Presente, Miss. Ya. Osorio, Valdivia. Presente. Oviedo, Guamán. Oviedo, Guamán. Osorio, Guamán. No, Oviedo, Guamán. No está. Panca, Cuari. Presente, Miss. Quispe, Casa. Quispe, Presente, Casa, Jessica. Presente. Quispe, Salas. Quispe, Presente, Salas, licenciada. Ya. Ramos, Cáceres. Ramos, Presente. Cáceres. Solano. Presente. Ya. Rondón, Cama. Rondón, Cama. Sánchez Manrique. Presente, licenciada. Ya. Tapia Tito. Tapia Tito. Torres Hacho. Presente, Miss. Ya. Urapacho. Urapacho. Ya. Huasñagua, Mozombite. Presente, Miss. Ya. Vallejos, Gilaber, Alonso. Alonso. Presente. Ya. Vallejos. Vilca Casa, Marta.
Milka Casa Marta. Presente, Miss. Ya. Milka Larico. Milka Larico no está. Y Zambrano Ramos. Presente, Miss. ¿Dónde está Zambrano Ramos? Aquí presente, Miss. Ah, ya. Listo. ¿Me mira? Sí. Ya, ¿alguien falta? Falta Ya. yo, Miss. ¿Tu nombre? ¿Tu apellido? A ver. Venegas Álvarez. No estás todavía tú, Venegas. No Sí, te estoy llamó. matriculada. Estoy matriculada. En las anteriores listas también de otros profesores no aparezco, pero estoy matriculada. Mi matrícula está regularizada. Álvarez, ¿qué más? ¿Qué más falta? Mayra. Yo, Miss, Santos Panebra. ¿Cómo que te apellidas? Santos Panebra, Rosita. ¿Tampoco te has matriculado? Sí, licenciada, no hay matriculada. ¿Ya quién más? ¿Quién más falta? Yo, Miss, Gladys. Taxi, ¿qué más? Taxi. ¿Quién más falta? ¿Quién más falta? Ya, no hay más. Ya, vamos a empezar entonces. Un momentito, por favor. Ay, Dios mío. Ya, bueno. Bueno, entonces, el día de hoy nuestro tema a desarrollar, nuestro primer tema a desarrollar es el sistema, los órganos reproductores, ¿ya? Tanto el masculino como el femenino. Entonces, a ver, por favor, quiero que apaguen sus micrófonos. Entonces, estén por favor atentos para después vamos a hacer preguntas. Ustedes me hacen preguntas y yo también les hago preguntas a ustedes. Entonces, por lo tanto, tienen que estar atentas para que podamos responder, ¿ya? En cuanto al sistema reproductor humano, en general, se llama a este aparato al conjunto de órganos de nuestro cuerpo que sirven para reproducirnos, ¿no? Es decir, dar a luz a nuevos seres humanos. Entonces, esa es la función, lo más importante del sistema reproductor humano, ya sea femenino o masculino. Entonces, el sistema reproductor es el aparato, el aparato ya, encargado de producir, ¿no? Que sirve para reproducirnos, para dar a luz a nuevos seres humanos. Son diferentes tanto en el hombre como en la mujer. La reproducción del ser humano es sexual, ¿ya? Producimos células especiales que se llaman gametos, que están formados en los órganos llamados gónadas, ¿no? En las mujeres producen óvulos en los ovarios y en los hombres se producen los espermatozoides en los testículos. Entonces, esta reproducción, como ustedes hemos visto, dice el sistema reproductor masculino, con el femenino no es igual, no es idéntico. Cada uno tenemos unas células especiales que se llaman gametos, y estos gametos se encuentran en unos órganos que se llaman gónadas. En el caso de las mujeres, nosotros producimos óvulos, ¿no? Los gametos vienen a ser los óvulos y las gónadas vienen a ser los ovarios, porque ahí en los ovarios es donde se encuentran los óvulos. Y en el caso de los hombres, los gametos vienen a ser los espermatozoides y las gónadas vienen a ser los testículos, que es el lugar donde se encuentran estas células, ¿ya? Entonces está claro, el hombre y la mujer no es igual,
Las mujeres producen óvulos en los ovarios y los hombres producen espermatozoides en los testículos. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de la función reproductora? ¿No? Entonces, como bien se sabe, es asegurar la supervivencia de la especie. ¿No es cierto? Si nosotros no nos reproducimos, tenemos hijos, tenemos descendencias, nuestros nietos, entonces la especie se va a terminar, se va a extinguir, ¿no? Así, por ejemplo, como hemos visto, hay animales que se están extinguiendo, por ejemplo, el gallito de las rocas, ¿no? Después estamos viendo que se está extinguiendo, por ejemplo, los osos, los koalas. Entonces son especies que están en extinción. ¿Por qué, no? Porque no se reproducen. Entonces no se reproducen una hembra con un macho para que puedan tener hijos, después de ahí otros hijos y otros hijos. Entonces esa es la función reproductora, asegurar la supervivencia de la especie, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, por ejemplo, nuestros abuelitos, ¿no? Nuestros abuelitos, después salen nuestros papás, salen nuestros tíos, nuestros primos, tenemos nuestros sobrinos. Entonces, la especie se va creciendo, va agrandando. Entonces, cuando no funciona, no hay una reproducción, pues la especie se puede extinguir, ¿no? La propagación de la especie y también el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Entonces nosotros tenemos, tanto la mujer como el hombre tiene caracteres sexuales diferentes, ¿no? Entonces de acá también depende mucho de los órganos sexuales. En cuanto al sistema masculino, entonces ya vamos a empezar hablando del sistema reproductor masculino. Entonces, su función principal es la segregación de andrógenos. Los andrógenos son hormonas sexuales masculinas. Entonces, los hombres, los varones, tienen estas hormonas sexuales andrógenos, ¿ya? No, las mujeres no tenemos estas hormonas. Entonces, por eso es que no es igual. Nuestro sistema reproductor es diferente. Entonces, la función del sistema reproductor masculino es la segregación de andrógenos, que son hormonas sexuales masculinas, la producción, la transferencia e introducción del esperma maduro en el tracto reproductor femenino, ¿no? Aquí es donde ocurre la fecundación. Entonces, el sistema reproductor masculino tiene... Su función principal es la segregación de andrógenos, ¿no? La producción produce los espermatozoides, los transfiere y los introduce dentro del tracto reproductor femenino, ¿no? Entonces, esa es la función principal del sistema reproductor masculino. ¿Ya? Un ratito, por favor. Entonces, por favor, disculpen, una emergencia. Entonces, como vamos a ver cuál es la importancia del aparato reproductor masculino. Es el encargado de producir los espermatozoides, que son los gametos masculinos que hemos dicho al comienzo, ¿se acuerdan? Y de transportarlos hasta el aparato reproductor femenino para que ocurra la fecundación. Entonces, ese es el aparato reproductor masculino, ¿no? Va a producir los espermatozoides, que son los gametos masculinos, para que los transporten hasta el aparato reproductor femenino y ahí va a ocurrir la fecundación. ¿Qué? Te mandaba tu celular, los taxis. Los 3 te mandaron.
2, 3 te he mandado. Me traes. Vale. La lista. Ya, entonces vamos a ver la clasificación del aparato reproductor masculino. Vamos a ver que se clasifica en órganos externos y en órganos internos. Entonces vamos a ver que en los órganos externos tenemos el pene y el escroto. Y en los órganos internos vamos a tener lo que son testículos, epidídimo, conducto deferente y próstata. Entonces, en el aparato reproductor masculino hay los órganos que se encuentran, se pueden clasificar en unos que son externos, que están en la puerta, en la parte de afuera, exterior, y los órganos internos que son los que se encuentran dentro del cuerpo humano, ¿no? Vamos a empezar por los órganos externos, que en este caso vamos a empezar por el escroto. El escroto es un saco cutáneo exterior que contiene a los testículos, ¿no? Este es el escroto, ¿ya? Está situado en la parte posterior en relación al pene, en la parte posterior, o sea, de atrás, y en la parte inferior en relación al pubis, ¿no? Entonces, el pubis está acá arriba, es la parte de acá arriba, y el escroto se encuentra en la parte inferior. Entonces, ¿no? Por eso se dice que está situado en la parte posterior inferior en relación al pene e inferior al pubis, porque está en la parte de atrás del pene y en la parte inferior del pubis. Entonces, este es el escroto. El escroto consta de una piel, ¿ya?, rugosa, color oscuro, ¿no? Un rosado medio oscuro, y aparte presenta una particularidad especial, que es una fascia superficial. Esa membrana que tiene, que lo cubre, es un músculo dartos, que significa que ese músculo dartos es una membrana que es fibrosa, muy retráctil, ¿ya? Esta piel que se encuentra acá, esta membrana que cubre el escroto, es un músculo dartos, que significa que es una membrana fibrosa, que es muy retráctil. Su contracción se produce arrugas y forma un tabique incompleto en la mitad, ¿no? Dando prácticamente, haciendo una división en medio de toda la bolsa, dividiendo la mitad en izquierdo y en derecho, ¿no? Entonces, este es el escroto, que vamos a ver que está formado por una piel oscura. Tiene un músculo dardos, que es una membrana fibrosa muy retráctil, que cuando se contrae se produce muchas arrugas, y también presenta un tabique en la parte de la mitad, del medio, ¿no? Dando una mitad izquierda y una mitad derecha, ¿ya? Este es el escroto. El pene es el órgano masculino que permite efectuar la cópula o coito e introducir el esperma dentro de la vagina de la mujer, ¿no? La erección se logra al llenarse de sangre los cuerpos cavernosos. Este viene a ser el pene. Entonces, es el órgano masculino que va a permitir efectuar el coito, ¿no? Que es la introducción del esperma dentro de la vagina de la mujer, ¿no? Si no existiera el pene, pues no es el único órgano que va a permitir hacer la erección. Se logra al llenarse de sangre los cuerpos cavernosos. Ya vamos a ver las partes del pene. Acá vamos a ver las partes del pene, que también se nota en su parte externa. Vamos a ver que hay un glande, que es la parte, digamos, más distal, ¿ya? Y es la parte más sensible del pene, ¿no? Esta zona es bien sensible para los varones, tal es así que se llegan, por ejemplo, cuando se realiza mucha frotación o tiene algún frotamiento táctil, entonces es la parte que se va a erectar, ¿no? La primera parte que se va a erectar. El prepucio es una telita, es una piel muy delgadita,
¿no? Que cubre el glande. Entonces es como un forrito, como un forro que tiene el pene que va a tapar, que va a cubrir todo el glande. Es una piel muy suave, muy delicada. Y el cuerpo del pene, que es la parte que está va a dar justo a que se va a unir con el escroto, ¿no? Entonces, estas son las partes del pene por la parte externa, por fuera, ¿no es cierto? Lo que nosotros lo miramos. Entonces, es el glande, que es la parte más sensible, la parte distal. Tenemos el prepucio, que es un pliegue, es una tela, es una membrana, es una piel muy delgada, ¿no? Que va a cubrir el glande. Y tenemos el cuerpo del pene, que es lo que está unido al escroto. En su parte interna, en la parte de adentro, la interna del pene, vamos a encontrar dos cuerpos cavernosos, ¿no? Son como unos músculos, como unas tiras, digamos, unos cuerpos cavernosos que son los que se van a, cuando se produce la erección, esto se llena de sangre, estos cuerpos cavernosos se llenan de sangre y eso es lo que se produce la erección del pene. ¿Ya? Entonces, en la parte interior vamos a encontrar dos cuerpos cavernosos, vamos a encontrar un cuerpo esponjoso, vamos a encontrar una uretra, que es la que va por en medio del cuerpo esponjoso, y vamos a encontrar una vena dorsal, ¿no? Entonces está irrigado, también tiene bastante irrigación. Entonces en la parte externa vamos a encontrar tiene sus nombres, y en la parte interna también el pene está conformada por estas partes. En cuanto al pene, ¿no? La eyaculación es de 2.5 hasta 5 mililitros, ¿no? En cada eyaculación puede eliminarse, digamos, 2.5 hasta 5 mililitros. En estos 2.5 hasta 5 mililitros puede haber de 50 a 150 millones de espermatozoides por mililitro. Entonces, imagínense la cantidad de espermatozoides que se eyaculan, ¿no? Entonces, ¿qué es la eyaculación? La eyaculación es una liberación brusca del semen debido a un reflejo simpático, ¿no? Entonces, la eyaculación es un reflejo que está, digamos que está comandado por el sistema nervioso, ¿ya? Que está coordinado en la región lumbar por la médula espinal, ¿no? Entonces, ustedes saben que en la médula espinal se encuentran todos los nervios que están conectados al sistema nervioso. Entonces, aquí es donde sucede la eyaculación, ¿no? Esta eyaculación es la liberación brusca del semen debido a un reflejo simpático que está coordinado por la región lumbar en la médula espinal. En base a esto, cuando ocurre ese reflejo, el esfínter de la vejiga se va a cerrar, ¿no? Se cierra para evitar que pase por ahí, para evitar que salga también orina, ¿no? En la eyaculación. Cuando el hombre eyacula, tan solo va a salir esperma de semen, ¿no? Semen. Entonces no sale orina. Entonces esto sucede en este reflejo simpático, ¿no? Cuando sucede este reflejo simpático, simplemente se cierra el esfínter de la vejiga para evitar que salga la orina, ¿no? O también se evita el ingreso del semen en la vejiga, ¿no? Si este esfínter de la vejiga no se cerrara, pues saldría orina en el semen, o si no, se entraría el semen a la orina, ¿no? Entonces, a la vejiga. Entonces, esa es la eyaculación, ¿no? Es una liberación brusca que tiene un reflejo simpático es un reflejo del sistema nervioso, ¿no? Que está conectado a la médula espinal, y cuando sucede esto, el esfínter de la vejiga se va a cerrar para evitar que salga orina, ¿no? En el semen, en la eyaculación. Y o también, si no, para evitar que ingrese el semen a la vejiga. Antes de la eyaculación, las contracciones peristálticas del epidídimo, del conducto deferente,
vesículas seminales, de los conductos eyaculadores y de la próstata, impulsan el semen a la uretra esponjosa, produce la emisión de un pequeño volumen de semen antes de la eyaculación. Entonces, cuando ocurre esta eyaculación, antes de que llegue, de que se libere, de que se produzca la eyaculación propiamente dicha, se van a contraer. Tienes unas contracciones peristálticas, ¿no? O sea, de movimientos así peristálticos de todos estos órganos, ¿no? Del epidídimo, el conducto deferente, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores, la próstata, todos empiezan a contraerse, a presentar unas contracciones peristálticas. Esto va a hacer que el semen, que impulsen al semen a salir, ¿no es cierto?, hacia la uretra esponjosa, ¿ya? El semen es una mezcla de espermatozoides y líquido seminal. Está formado por las secreciones de los túbulos seminíferos, las vesículas seminales, las próstatas y las glándulas bulbouretrales. Entonces el semen es una mezcla, ¿no?, de los espermatozoides y un líquido seminal que es un líquido que ha sido segregado por todos estos túbulos seminíferos, las vesículas seminales, la próstata, las glándulas. Entonces, eso viene a ser el semen, ¿no? El espermatozoide necesita digamos, un lugar o un vehículo para que pueda llegar hasta el óvulo de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, él utiliza todos estos líquidos para poder salir, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Miss, ¿qué sucedería si el semen logra ingresar en la vejiga? A ver, espérate. ¿Cómo? ¿Qué sucedería? O sea, se supone que no debería de ingresar, pero ¿qué pasaría si ingresa el semen a la vejiga? ¿Sería alguna infección, alguna enfermedad? Sí, en primer lugar, mira, este acto de ese esfínter que se cierre, y que evite la expulsión de orina, ¿no? Todo eso que estamos hablando, es un acto, un nervioso, ¿no? Es algo que nosotros no lo podemos manejar, no es un acto voluntario, ¿no? Sino es un acto involuntario, ya es un reflejo de la médula espinal, ¿no? Entonces, en caso que digamos, tendría que ser algún, no sé, de repente algún problema del sistema nervioso, de repente, ¿no? Para que no suceda este reflejo. En todo caso, no tan solo sería evitar que el esfínter se cierre, sino de repente podría ocurrir en personas que estén paralíticas, ¿no? Con parálisis, ¿no? Entonces ahí podría suceder, pero en este caso también las personas que tienen parálisis tampoco podrían eyacular, ¿no es cierto? Entonces no pueden eyacular tampoco, y entonces por lo tanto tampoco podría pasar ese problema, ¿no? Entonces en caso, o sea, normalmente no pasa, tendría que ser algún, no sé, algún problema, alguna infección, no, pero normalmente en personas así sanas no sucede eso, ¿no? Salvo que sea en personas que tengan algún problema, pero la verdad que tampoco nunca lo he visto, es algo ya un reflejo del sistema nervioso, pero no lo he, la verdad que no lo he visto. ¿Ya? Otra pregunta, chicas. Chicos. Apaguen sus micrófonos, Joyce. Apaguen sus micrófonos, por favor. Otra pregunta, chicas y chicos. A ver, Jessica Quispe. Jessica. Licenciada. Jessica, ¿cuáles son los miembros,
los miembros externos, los órganos externos del aparato reproductor masculino. El pene y el escroto. Ya. Listo. Muy bien, Jessica. A ver. Eduardo, ¿estás? Sí, Miss. A ver, dime, ¿cuáles son los órganos internos? Todavía no hemos hecho, ¿no? No, dime cuáles son en la parte interna del pene, qué es las partes, qué partes tiene. ¿Podría volver a preguntar la pregunta, Miss, por favor? No la entendí bien. Sí, te pregunto, hemos visto ya el pene, ¿no es cierto? Pero el pene tiene una parte externa y una parte interna. ¿Cuáles son las partes internas del pene? ¿Cuáles son las partes internas del pene? ¿Me escucha, Miss? No, no te escucho. Sí, te escucho. Ahora sí, dime, ¿me has dicho algo? A ver, es que mi idea está mal. Es el testículo. No, del pene, te estoy hablando del pene. Del pene. ¿Estás El mirando cuerpo ¿estás mirando la diapositiva? Sí. Ya, acá está. En la parte interna del pene, ¿qué es lo que tiene? ¿De qué se compone? De la córpora cavernosa, de la uretra, corpus spongiosum y la córpora cavernosa. Ya, en la parte interna, el pene se compone de dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso, una uretra y una vena dorsal. ¿Ya? Entonces, esa es la parte interna del pene. ¿No? A ver, Jacqueline Ura. Jacqueline, ¿está? Dime cuáles son las partes externas del pene. En la parte externa del pene, ¿cuáles son sus partes? El glande, el prepucio y el cuerpo del pene. Ya. Esas son las partes externas, ¿no es cierto? Ese es por afuera. Entonces, y por dentro tiene esto, ¿no? Dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso, una uretra y una vena dorsal. ¿Ya? Bueno. Entonces, en cuanto a la eyaculación, como les decía, es una liberación brusca del semen, que es un producto de un reflejo, ¿no? De los nervios de la médula espinal, ¿no? Entonces, automáticamente, cuando va a suceder la eyaculación, el esfínter de la vejiga se va a cerrar para evitar también que se expulse la orina, ¿no es cierto? O también para que la eyaculación entre a la vejiga, ¿no? Entonces se cierra la vejiga. Antes que se produzca la eyaculación, se producen unas contracciones peristálticas del epidídimo, de los conductos deferentes, de las vesículas seminales, de los conductos eyaculadores y de la próstata que van a impulsar al semen a la uretra esponjosa, ¿no? Entonces, el semen es lo que es la mezcla de espermatozoides y líquido seminal. Entonces, vamos a pasar ahora a los órganos internos. En cuanto a, entonces, los órganos internos quiere decir que están adentro, ¿no es cierto? Órganos externos son los que están afuera, los órganos internos son los que están dentro. Acá vamos a ver, por ejemplo, que tenemos los testículos. ¿Ya? Estos son los testículos. Son glándulas sexuales masculinas donde se producen las hormonas sexuales y los espermatozoides, que están situados en el interior de cada bolsa escrotal, ¿no? Entonces hemos dicho que la bolsa, que son como un saco,
como un saco, es el escroto, y dentro de este escroto vamos a encontrar los testículos. Los testículos son las glándulas sexuales masculinas, ¿no? Así como nosotros tenemos los ovarios, donde se va a formar el óvulo, los ovarios, en los varones se llama testículos, ¿ya? Testículos. Entonces aquí en los testículos es donde se van a formar las hormonas sexuales y los espermatozoides, ¿no? Que se encuentran en el escroto. ¿Cuál es la función de los testículos? La función de los testículos, la primera función es la espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides, ¿no? Gametos o células productoras masculinas. Entonces, la primera función de los testículos es la producción de espermatozoides, que son las células reproductoras masculinas, ¿no? Eso es lo más importante, que en los testículos se van a formar los espermatozoides. Y también otra función es la secreción hormonal, principalmente de la testosterona, ¿no? Entonces, esa es la función principal de los testículos. Va a producir los espermatozoides y también va a producir una secreción hormonal de la testosterona. ¿Qué son los espermatozoides? Los espermatozoides son unas células haploide. Haploide quiere decir que solo tienen un solo conjunto de cromosomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes, el cromosoma, los cromosomas son XX o XY, ¿no es cierto? Esos son los cromosomas. En este caso, por ejemplo, los espermatozoides tan solo van a tener un par, ¿no? O sea, es una célula haploide, tan solo tiene un único conjunto de cromosomas. ¿No? Son XX o son XY, nada más, uno de los dos. Entonces, los espermatozoides son unas células haploides que constituye el gameto masculino, ¿no es cierto? Estos son los gametos masculinos. Están formados por una cabeza, la puntita es una cabeza, un cuello, después una pieza media y una cola. Y la cola está dividida en una pieza principal y una corta terminación. Acá lo podemos ver mejor. Este es un espermatozoide, ¿no? Que es una célula. Vamos a ver que tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene una pieza intermedia y una pieza principal, y después tiene una cola, ¿no? Una cola larga, ¿ya? Entonces, esto es el espermatozoide. En cuanto al epidídimo, es un tubo estrecho, alargado, que se encuentra en la parte posterior y superior de los testículos, ¿no? Y se conectan a los conductos deferentes. Entonces, aquí se almacenan y maduran los espermatozoides recién producidos por el testículo. Entonces, este es el epidídimo. Este conducto es un tubo estrecho donde se encuentra enrollado, digamos así, todo en espiral, en la parte posterior de los testículos, posterior y superior, ¿no? Porque la parte de arriba también está posterior y superior, y se va a conectar a los conductos deferentes, ¿ya? Aquí se almacenan los espermatozoides maduros, recién producidos por los testículos. El epidídimo, como hemos dicho, consiste en un tubo, en una especie de espiral, todo como enrollado, digamos, que está encerrado en una envoltura, ¿no? Se divide en cabeza, en cuerpo y en cola, ¿no? Es como que está pegado a los testículos. ¿Cuál es la función del epidídimo, no? La función del epidídimo es la vía de transporte del esperma del interior del testículo al exterior. Entonces, el epidídimo es la conexión que tiene con los testículos para que puedan salir los espermatozoides.
¿no? Una vez que se encuentran acá en el epidídimo, los espermatozoides maduran, y después va a ser la vía de transporte por el conducto deferente ya para que salgan al exterior, ¿no? Entonces también contribuye a la maduración del esperma y secreta una pequeña parte del líquido seminal, ¿no? Entonces también va a segregar un líquido seminal que va a ayudar justamente a los espermatozoides a movilizarse. El conducto deferente es un par de tubos musculares, estos que están acá, que cada uno mide aproximadamente 30 centímetros y que va a conectar el epidídimo, ¿ya? Va a conectar el epidídimo con las vesículas seminales. Están viendo ustedes aquí en el dibujo, entonces como el conducto deferente que sale de acá del epidídimo va a conectarse con las vesículas seminales. Estos son los conductos deferentes, ¿no? Estos conductos deferentes, en su parte interior, están formados por gruesas paredes musculares. Estos conductos tienen músculos, ¿no? Tienen membranas musculares en su interior. La capa muscular de este conducto tiene a su vez otras 3 capas, ¿no? Entonces son conductos muy, digamos, que tienen paredes musculares que se pueden contraer fácilmente, ¿no? Entonces, y como decía, este conducto deferente va a unir justo hasta la vesícula seminal, ¿no? Se va a contactar con la vesícula seminal. ¿Cuál es su función del conducto deferente? Conecta el epidídimo con el conducto eyaculador. El conducto deferente es este y el conducto eyaculador es este. Entonces se va a unir. El conducto deferente va a unir al epidídimo, digamos, con el conducto eyaculador. El conducto eyaculador son unos tubos cortos, que pasan a través de la glándula prostática, ¿no? Que pasa para terminar en la uretra. A ver, acá está la uretra, ¿no? Entonces, el conducto eyaculador son unos tubos cortos que pasan a través de la próstata, ¿ya? Para terminar en lo que es la uretra. En esta de acá, en este tubito es la uretra. Se forma por la unión del conducto deferente con los conductos de la vesícula seminales, ¿no? Entonces, en esta unión del conducto deferente con las vesículas seminales se va a formar el conducto eyaculador, que va a traspasar la próstata para unirse a la uretra. La vesícula seminal son las glándulas que conforman pequeñas bolsas, acá está, situadas por detrás de la próstata y que descargan el líquido seminal en la uretra. Es un líquido alcalino y viscoso que neutraliza el ambiente ácido de la uretra. Entonces, esas son las vesículas seminales, ¿no? Son unas glándulas que son pequeñas bolsitas que están detrás de la uretra, de la próstata, detrás de la próstata, ¿no? Y que descargan también un líquido seminal, ¿no? Así como los conductos, el epidídimo también tenía secretaba una pequeña parte del líquido seminal. Entonces acá la vesícula seminal también, ¿no? Ellas también descargan un pequeño líquido seminal en la uretra, lo que esto va a ir conformando ya lo que es el semen. En la próstata, esta es la próstata, ¿no? Entonces, es una glándula en forma de castaña que está localizada al frente del recto. Este es el recto, ahí está al frente del recto y debajo de la vejiga, ¿no? La vejiga es donde se va a juntar la orina. Entonces, debajo de la vejiga es donde se encuentra la próstata. Es pequeña, que tiene porte de una castaña, forma de una castaña, y contiene células que producen también líquido seminal, ¿no?
que protege y nutre los espermatozoides contenidos en el semen. Entonces la próstata también va a segregar un líquido especial para los espermatozoides, ¿no? Entonces se va juntando. ¿Me escuchas? Disculpe que le interrumpa. ¿Y cómo se genera el cáncer a la próstata? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Cómo se genera el cáncer? ¿Qué causa el cáncer a la próstata? Bueno, una es la edad, ¿no? A veces, por ejemplo, a veces la edad, a veces es las repetidas infecciones urinarias, ¿no? Que a veces uno sufre, sobre todo los caballeros. Otra es, por ejemplo, ¿cómo te explico? Por ejemplo, cuando uno es joven, ¿no? Cuando es joven, de repente no te cuidas, no te abrigas, no te proteges, o de repente, ¿no? Muchas personas toman bastante agua helada, ¿no? Agua helada, o la cerveza también helada. Entonces, a veces se produce todas esas cosas, como ahí se produce, es una glándula, ¿no? Que está debajo de la vejiga, es fácilmente que ahí se produzca el cáncer, más que en los hombres, ¿no es cierto? Entonces, más que todo es un problema de la edad de los varones, y más que todo también es por la falta de cuidado, digamos, no en la vejez, ¿no? Sino cuando uno es más joven todavía, de repente, ¿no? Entonces, a veces también los trabajos, depende del trabajo que tenga o que haya tenido hace mucho tiempo la persona, de repente ha trabajado, digamos, los pescadores, ¿no? Que trabajan en el mar, que, por ejemplo, no sé, entran en la noche al mar a pescar, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajos también son, digamos, predisponen a los varones a que puedan sufrir un cáncer de próstata, ¿no? Y este cáncer de próstata, si ustedes se dan cuenta, es una, digamos, es uno de los cánceres con mayor incidencia, ¿no? En los varones. Muchas personas, por ejemplo, la mayoría de personas, hasta jóvenes, ¿no? Varones jóvenes, presentan cáncer de próstata, ¿no? Entonces, a veces se les crece la próstata, se crece la próstata, y entonces ahí es donde empieza el cáncer, ¿no? Primeramente empiezan, digamos, con una infección urinaria, pueden empezar por malestar, por dolor, ¿no? Pueden presentar, muchas veces no le hacemos caso, lo dejamos pasar así, pasan los años y la situación se va empeorando, ¿no? Pero no nos damos cuenta. Y cuando recién nosotros nos damos cuenta, cuando ya se siente peor la persona, entonces ya está el cáncer establecido, ¿no? Que es lo general. Entonces, la próstata más que todo es en la edad, ¿no? En la edad ya no funciona igual, nuestros órganos ya no funcionan igual como cuando ya somos adultos, adultos mayores más que todo. Una también es a veces los factores de riesgo que hayas tenido más antes, ¿no? Cuando eras más joven, las infecciones urinarias continuas también es algo es algo importante, ¿ya? Entonces a veces también cuando nosotros, por ejemplo, los varones a veces no sé, ¿qué se llama? Queremos miccionar y no lo hacemos, ¿no? Nos aguantamos un ratito más, un ratito más, un ratito más, entonces de ahí se producen las infecciones urinarias, ¿no? En nuestro caso, las mujeres no es igual, ¿no? Pero en los varones sí tiene que ver con la próstata, que sobre todo que es una glándula, ¿ya? Otra pregunta, chicos. Disculpe, y en caso de los varones, ¿hay una edad que les puede dar la próstata o solamente son mayores de edad y también a los menores? No, más que todo a los mayores, ¿ya? Más que todo a los mayores. El cáncer de próstata da más que todo a las personas mayores, a los adultos mayores, ¿ya? Por ejemplo, 60 años para arriba, ¿no? Entonces, no, a jóvenes no se va a ver eso, digamos, niños, ¿no? Tampoco, ¿no? Ni jóvenes tampoco. Digamos, 20, 30 años, no.
Más que todo se ve en los 50, 60 para arriba, ¿ya? Eso es muy común, ¿no? Pero por eso se hace, es como decir, digamos, a nosotros las mujeres nos da el cáncer de mama, ¿no? Que nos da, que es muy, también tiene bastante incidencia, y nosotros tenemos que hacernos los despistajes, ¿no? Nosotros mismos podemos hacernos nuestro examen de mamas. Entonces, en el caso del varón también, ¿no? Es bastante incidente el cáncer de próstata. Por eso es que también hay, inclusive hay un descarte, no hay examen, hay exámenes también que se realizan para descartar el cáncer de próstata. Muchas veces cuando es detectado a tiempo, se opera, se saca la próstata y queda bien, ¿no? Pero cuando ya es avanzado, pues ya no se puede, ¿no? Ya compromete otros órganos y ya pues puede fallecer la persona. ¿No? Miss, otra consulta. Dime. ¿Cómo es que se produce la vasectomía? ¿Qué conducto es el que se corta o cómo se hace? La vasectomía consiste en cortar justamente estos conductos deferentes. Estos, ¿no? Esos conductos deferentes, eso es lo que se va a, digamos, a cortar, ¿no? Es lo que se corta, es lo que se va a interrumpir, digamos, que salgan los espermatozoides, ¿no? Que salgan los espermatozoides. Eso es lo que se interrumpe ese conducto, ¿no? Eso sería la vasectomía. Y con la vasectomía reversible, creo, se hay amarra, una vasectomía reversible. Sí. Cuando es la vasectomía reversible, o sea, no se corta, ¿no? No se corta, digamos, el conducto, ¿no? No se lo corta, sino simplemente se amarra, ¿no? Se amarra, digamos, lo amarras para que no pase, ¿no? Y cuando tú quieres, digamos, otra vez, digamos, no, ya te desanimas, quieres tener más hijos, entonces te desamarras, te suelta esto y normal queda tu conducto deferente normal, queda normal. No, muchas personas, por ejemplo, prefieren hacer eso porque cuando te cortas, pues ya es algo para toda la vida, ¿no es cierto? Y es algo que va a quedar estable, va a estar permanente. Y que se llama, inclusive, pero cuando lo amarran, tan solo es momentáneo, digamos por un tiempo, lo amarran nada más, y cuando tú quieras lo sueltas y puedes quedar normal, ¿no? Y normal puedes seguir teniendo, o sea, puedes tener más hijos si deseas. ¿Ya? ¿Eso tiene un tiempo o es así bastante? Porque he escuchado que al tercer año ya es un poco difícil de que vuelva a tener su fertilidad. Es que, por ejemplo, como son, digamos, como son conductos, como son, ustedes mismos han visto, por ejemplo, son tejidos, ¿no? En tejidos, a veces cuando ya es mucho tiempo los tienes amarrado, como que ya pierden totalmente su conducto, como que ya no van a, cuando se desamarre, digamos, ya no van a tener esa luz, ¿no? Ese pase que normal tiene el conducto. Entonces, como son tejidos, ¿no? Son tejidos húmedos, entonces ya cuando tú lo amarras, es como cuando, digamos, tú te cortan la mano o te cortan el pie, te forman como un muñón, ¿no es cierto? Te forman como un muñón, ya no tienes nada. Entonces, cuando acá también te amarra tanto tiempo que ya al final ya va a perder ese pase de luz, ya no va a tener, ya no va a recobrar el mismo pase que tenía al comienzo, ya no va a ser igual, ¿no? Entonces, eso también puede ser, ¿no? Ese puede ser en el caso de si quieres, la reversible, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta más, chicas? A ver, para avanzar. Ay, ya falta poco. Ya, entonces vamos a seguir, si no, no vamos a terminar. La próstata, como les decía, es una glándula en forma de nuez que está localizada debajo de la vejiga, delante del recto, ¿ya? Y contiene células que producen ese líquido también seminal que va a ayudar a proteger y nutrir a los espermatozoides que se encuentren en el semen. En la uretra, que es otro conducto
que está unido a la próstata, ¿no? Entonces, es un conducto por donde pasa la orina desde la vejiga hasta el exterior, ¿no? Hasta afuera. Entonces, por medio de la uretra es que sale la orina desde la vejiga hasta el exterior. Además de la función como excretora de la orina, ¿no? También cumple la función reproductiva, porque por aquí va a salir el semen al exterior, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿se acuerdan en la eyaculación? Entonces, por la uretra va a salir la orina y va a salir también el semen. Pero por ese reflejo que tenemos en la médula espinal, es que la vejiga se cierra, ¿no? Se cierra el esfínter de la vejiga para que tan solo salga semen y no salga con orina, ¿no? O si no, para que el semen no entre en la vejiga, ¿ya? Las glándulas de Cooper son unas glándulas bulbouretrales que se encuentran por detrás de la próstata, ¿no? Por atrás de la próstata son estas, las glándulas de Cooper. Son como unas pequeñas bolsitas. Su función también es secretar un líquido alcalino que va a lubricar y neutralizar la acidez de la uretra, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta que todos los conductos, por ejemplo, el epidídimo, la próstata, las conductas, las vesículas seminales, secretan un líquido alcalino que va a servir para que ahí pasen los espermatozoides, ¿no? Y eso va a formar lo que es el semen. Entonces, acá estamos viendo la vesícula seminal, estamos viendo los testículos, estamos viendo el epidídimo, ¿no? Que es un conducto en forma de espiral. Después de ahí se conecta con el conducto deferente, ¿no? Que son dos, que tienen sus paredes musculares, y estos se van a dar lugar al conducto eyaculador junto con la vesícula seminal, ¿no? De ahí vamos a ver lo que es la próstata, que es una glándula. Vamos a ver lo que es la vejiga. Y de la vejiga se va a conectar lo que es la uretra, ¿no? Que es la encargada de eliminar la orina hacia el exterior y también el semen. Vamos a ver un video para que no se aburran. Ay, ahora, ¿dónde está mi videito? Ay. Ah, este es el femenino. El aparato reproductor masculino está formado por los testículos, las vías eferentes, epidídimos, conductos deferentes, conductos eyaculadores y uretra, así como por glándulas accesorias, la próstata y las vesículas seminales. El testículo tiene unas medidas aproximadas de 4 por 3 por 2 centímetros. Está recubierto por la túnica albuginea, que se introduce formando tabiques dentro del testículo y dividiéndolo en unos 250 lóbulos. El testículo se continúa por la parte posterior con el epidídimo y este con el conducto deferente.
Las vesículas seminales, situadas encima del testículo, se unen con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Este desemboca en la uretra a través de la próstata. Para comprender el funcionamiento del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, debemos entender primero la función de las hormonas. La hipófisis es el principal de los órganos de secreción de estas sustancias, sobre todo en lo que se refiere al control de las funciones genitales. La hipófisis se encuentra en la silla turca, en la base del cráneo. Junto a ella está el hipotálamo. En él se producen, entre otras, la hormona liberadora de gonadotrofinas, o GnRH, que controla la secreción en la hipófisis de la FSH y LH. Ambas hormonas son transportadas por el sistema sanguíneo hasta los testículos, donde estimulan dos tipos de células que se corresponden con dos funciones distintas. Por un lado, la hormona folículo estimulante, FSH, actúa sobre el epitelio germinal de los túbulos seminíferos en las células de Sertoli o de sostén y las células que producen los espermatozoides. La FSH se encarga, por lo tanto, de estimular la espermatogénesis. Por otro lado, la hormona LH activa las células intersticiales de Leydig, responsables de la esteroidegénesis, es decir, de la secreción de testosterona. El testículo no es solo responsable de la producción de espermatozoides, sino también de segregar la hormona masculina, testosterona, que estimula la espermatogénesis por un lado y por otro, influye en el desarrollo del fenotipo masculino. La espermatogénesis comprende una serie de procesos de proliferación celular que terminan con la producción de los espermatozoides. Estos se desplazan luego por los túbulos seminíferos hasta el epidídimo, donde se acumulan, terminando su proceso de maduración. La espermatogénesis es un proceso continuado que dura aproximadamente 70 días. Durante la eyaculación, los espermatozoides pasan desde el epidídimo hasta la uretra a lo largo del conducto deferente. A la vez, se produce la secreción de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas accesorias, constituyendo así el líquido seminal. Su volumen oscila entre 2 y 5 mililitros, de los que tan solo un 10% está formado por espermatozoides. Su concentración varía entre 40 y 100 millones por mililitro. Tienen una movilidad muy activa. En su estructura podemos distinguir cabeza, cuello y cola. Bueno, espero que les haya agradado el video sobre los órganos del sistema reproductor masculino, ¿no? Entonces, como hemos visto, el varón presenta unos órganos externos, que hemos dicho que es el escroto y el pene, ¿no? Y unos órganos internos, que es el epidídimo, que es el conducto deferente, la vesícula seminal, la próstata, el conducto eyaculador, ¿no? Y la uretra.
Entonces, vamos a pasar ahora con lo que es con el aparato reproductor femenino. Entonces, el sistema reproductor femenino es quizás el lugar más sagrado de la especie humana, porque allí se va a producir la fecundación y el desarrollo del nuevo ser, ¿ya? Entonces, este aparato reproductor femenino consta de un sistema de órganos que pueden agruparse por su función. Dentro de sus funciones está la formación de células sexuales llamadas óvulos, ¿no? Así como el varón forma sus espermatozoides, las mujeres, nosotros formamos los óvulos. Los óvulos que se van a encontrar dentro de los ovarios, ¿no? Entonces, esos son nuestros gametos femeninos, los óvulos, ¿ya? La producción de hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y los progestágenos, que proporcionan caracteres sexuales femeninos, ¿no? Favoreciendo la interrelación de ambos sexos. Entonces, tanto las mujeres como los hombres tenemos hormonas sexuales diferentes, ¿no? Por eso es que el hombre es diferente que la mujer. Estas hormonas nos van a hacer diferentes, nos van a hacer crecer las mamas, nos van a hacer crecer nuestra voz, nos va a hacer nuestra piel más suave, nuestro cuerpo va a tener otra forma. Entonces, esas producciones de hormonas nos van a dar ciertas características, tanto a la mujer como al hombre, diferentes, ¿no? Y las funciones relacionadas con la formación y desarrollo del nuevo ser, ya que aquí en el aparato reproductor femenino se va a dar la fecundación, la gestación, el parto y la lactancia, ¿no? Que es todo un proceso del nuevo ser, ¿no? Entonces, en sí, el aparato reproductor femenino, de verdad que es un sistema, es un órgano muy sagrado que todos debemos cuidar, ¿no? Entonces, hay personas que a veces desean tener hijos, no pueden tener, pero sin embargo también por el otro lado hay mujeres que tienen hijos, pues, ¿no? Se ven desmedidas, sin control, y después no se puede criar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que cuidarnos para cuidar nuestro sistema reproductor. En el sistema reproductor femenino, los órganos sexuales y reproductores de la mujer se encuentran casi por completo en el interior de la vagina, ¿no? A diferente del hombre. Entonces, casi todos los órganos sexuales de la mujer se encuentran dentro, en la cavidad pélvica, ya que es el interior del cuerpo femenino donde se va a producir la fecundación y el embarazo, ¿no es cierto? Cuando una mujer embarazada empieza a crecerle el útero, ¿no? Entonces empieza a crecerle su barriga. Vamos a ver también unos órganos genitales externos y unos órganos genitales internos. Vamos a ver lo que son los órganos genitales externos. Acá estamos viendo el monte de Venus, ¿ya? Estamos viendo el clítoris, estamos viendo los labios mayores, labios menores, el meato uretral, o sea, la uretra, por donde va a salir la orina, el orificio vaginal, la vagina y el ano, ¿no? Entonces, estos son los órganos genitales externos de la mujer. El monte de Venus es un sector de tejido graso, ¿no? De tejido adiposo, tejido graso, que está ubicado sobre la pelvis, ¿no? Entonces, este se cubre de vello a partir de la pubertad, de los 13, 14 años, empieza a salir vello, ¿no? Y sirve para proteger a los órganos internos y amortiguar el contacto durante el coito, ¿no? Cuando tenemos relaciones sexuales, pues este monte de Venus sirve para amortiguar, ¿no? Porque sobre el hueso de la pelvis, ¿no? Es como un colchoncito, digamos, ¿no? Ese es el monte de Venus. Después tenemos los labios mayores, que son los que dan una forma ovalada, típico de la vulva, ¿no? Son las partes, los labios que están a los costados, las partes de afuera, digamos, son los labios mayores, y en la parte superior se unen en el capuchón del clítoris,
¿no? En la parte de arriba está el clítoris. En la parte inferior se unen con el perineo, ¿no? En la parte de atrás, posterior. Entonces, estamos viendo que los labios mayores son unas porciones de tejido más abultadas, digamos, y por dentro se van a encontrar los labios mayores, ¿no? Estamos viendo aquí, estos son los labios mayores, ¿no? En los labios menores, estos labios menores se encuentran por dentro de los labios mayores y rodean el introito vaginal, o sea, la entrada de la vagina, ¿ya? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, estos son los labios mayores, ¿no? Y dentro, en la parte de dentro, están los labios menores. Luego de varios partos, estos permiten ver el introito vaginal. Es diferente cuando una mujer, digamos, no ha tenido partos vía vaginal, que es diferente con una mujer que ha tenido, digamos, ya varios partos por vía vaginal, ¿no? Es diferente. Vean ustedes aquí, cuando una mujer, digamos, no ha tenido partos, se encuentra de esta manera, ¿no? Los labios mayores, los labios menores, y casi ni se nota, ¿no? Ni se nota la entrada de la vagina. Nada, ¿no? Ni se nota. En cambio, cuando ya es una mujer que ya tiene varios hijos, ¿no? Y por parto vaginal, entonces vamos a encontrar esto, ¿no? Los labios mayores, los labios menores, que ya están flácidos, por decir así, ¿no? Ya han perdido su contractura, su musculatura, ya se encuentran más flácidos. Y vamos a ver acá la entrada de la vagina, ¿no? Es más obvia, es más notable, ¿no? A pesar de tener un tejido parecido a la piel, carecen de vellos y glándulas sudoríparas, ¿no? No tienen vello. El monte de Venus sí tiene vellos. El clítoris es la parte más sensible de los órganos femeninos. Es lo que decimos en los hombres, puede decir el glande y el pene, y en las mujeres nosotros tenemos el clítoris, ¿no? Entonces el clítoris es lo que viene a ser la equivalencia. En los varones es el pene y en nosotros las mujeres es el clítoris, ¿no? Vamos a ver que el clítoris es lo que se encuentra en la parte superior digamos, de la parte inferior del monte de Venus, ¿no? Por encima de los labios mayores. ¿Ya? Entonces es muy pequeño, mide alrededor de centímetros de longitud, no llegará ni a 2 centímetros, 3 centímetros. También se erecta, crece cuando se erecta, cuando una mujer se estimula sexualmente, este clítoris se erecta, ¿no? Así como el pene del hombre también se erecta, el clítoris en la mujer también se erecta. Pero crece, es de 2 centímetros, no más, ¿no? Es una parte muy sensible, ¿ya? Está formado, dice, por 2 cuerpos cavernosos que se endurecen y aumentan de tamaño, ¿no? Entonces, igual que el pene, también está formado por esos cuerpos cavernosos que cuando uno se excita, se estimula sexualmente, pues crece, ¿no? Debajo del clítoris se encuentra la salida de la uretra y la entrada de la vagina. Este es el clítoris y por debajo vamos a encontrar la salida de la uretra, por donde va a salir la orina, y la entrada de la vagina, por donde va a entrar el pene o por donde va a producirse el parto. ¿Ya? El vestíbulo vulvar, que viene a ser toda la zona, toda la área, ¿no? Toda la área prácticamente, que es en forma de almendra, que está ubicada entre los labios menores. Entonces, es un área bastante, digamos, donde se va a encontrar lo que es la uretra, ¿no? Que hemos dicho, donde va a salir la orina, la vagina, donde se va a producir el parto, digamos, las glándulas de Bartolino, que no se notan mucho, digamos, y las glándulas menores de Skene.
Tampoco. Son unos puntitos como unas, y se encuentran por debajo unas glándulas que van a secretar un líquido como una lubricación, ¿no es cierto? Cuando uno tiene relaciones sexuales también se estimula y también segrega, ¿no? Un líquido como un lubricante, ¿no? Entonces, ese lubricante se da por estas glándulas, ¿no? Que se encuentran en el vestíbulo vulvar. En cuanto a los órganos internos, vamos a encontrar el ovario, la trompa de falopio, la pared del útero, el ligamento que une el ovario con el útero, que es la parte de atrás, el cervix, que es el cuello del útero, que une a la vagina con el útero, es el cuello, útero y vagina, y la vagina que es el canal muscular que constituye el canal del parto, ¿no? Esos son los órganos internos del órgano reproductor femenino. Entonces en la vagina vamos a ver que es un tubo hueco, ¿ya? Muscular de gran elasticidad, ¿no? Porque esta vagina se tiene que abrir grande para que salga por ahí la cabeza del bebé, ¿no? Entonces, ustedes, para que se den cuenta que la vagina es un tubo, es un conducto muscular, ¿no? Que se va a estirar cuando, por ejemplo, cuando nace un bebé, ¿no? Se encuentra debajo y atrás de la vejiga y delante y encima del recto. Aloja el pene durante la relación sexual y es por donde nacen los bebés cuando el parto es natural. Es normal. La entrada de la vagina se encuentra parcialmente bloqueada por una membrana llamada himen en las mujeres que aún no han tenido relaciones sexuales, ¿no? Entonces, cuando una persona, una mujer nunca ha tenido relaciones sexuales, se nota que hay ahí en la vagina, a la entrada, hay como una pequeña telita, ¿no? Como una telita de la yema del huevo, así, ¿no? Entonces, eso se llama himen. Cuando uno tiene relaciones sexuales, ya esa telita se rompe y ya no, esa telita ya no se vuelve a unir ni a tapar, digamos, nada, ¿no? Entonces ya es lo que decimos que no estamos vírgenes, ¿no? Entonces se conserva la virginidad. Entonces, cuando ya se rompe ese himen, entonces ya dicen que ya no estamos vírgenes, ya no somos vírgenes, ¿no? Entonces acá estamos viendo lo que es la vagina, ¿no? Que es un conducto hueco muscular, ¿no? Que se contrae bastante, se estira bastante, de unos 10 centímetros más o menos, que va a unir el exterior con el útero, ¿no? Con el cuello del útero. Y aquí es donde se va de producir, digamos, la eyaculación, va a recibir al pene en el momento del acto sexual, ¿no? Entonces, este vendría a ser lo que es la vagina, ¿no? Este tubito, este conducto. El útero es un órgano, este es el útero, que es un órgano hueco, que está entre la vejiga y el recto. Se asemeja a una pera invertida, ¿no es cierto? Mide más o menos 7 centímetros. Aquí es donde se deposita el óvulo fecundado y tiene lugar el embarazo, ¿no? Entonces aquí es donde los 9 meses se va a crecer el bebé. Una vez que se fecunda, aquí se empieza a fecundar y da lugar al embarazo y va a crecer durante 9 meses, ahí se va a formar el bebé, ¿no? Y va a ser grande. Entonces el útero se parece a una pera, pero invertida, ¿no? De cabeza. También se le conoce con el nombre de matriz. Es un órgano muscular hueco, con forma de pera invertida. Tiene una pared gruesa y elástica, situado detrás de la vejiga y delante del recto, que mide de 7 a 8 centímetros de longitud y 3 de ancho. Alcanza el tamaño adulto a los 15 años. Se expande mucho durante el embarazo y se reduce después de la menopausia, ¿no? Al terminar los ciclos menstruales.
Este útero, su función principal es nutrir y albergar al feto durante el embarazo. La parte angosta que va a unir, que se conecta con la vagina, se llama cuello o cervix, ¿no? Entonces, aquí es donde se va a desarrollar los 9 meses el bebé. El resto del órgano más ancho se llama cuerpo, la parte ancha se llama cuerpo. Desde los extremos superiores y por la parte de atrás se surgen las trompas de falopio, ¿no? Como unos cachitos. La pared del útero es de músculo liso y se denomina miometrio. Sus contracciones son claves durante la menstruación y el parto, ¿no? Entonces, cuando nosotros menstruamos, también a veces sentimos como unas maldijadas, ¿no? A muchas mujeres no nos viene igual la menstruación. Hay unas personas que nos duele, ¿no? De repente los días antes de menstruar, hay días también mujeres que no les duele. Entonces es justamente la pared del útero es músculo, ¿no? Tiene tejido muscular y sus contracciones son justamente para eliminar el endometrio, que eso es lo que va a hacer la menstruación, ¿no? Entonces, encima del miometrio tenemos la capa muscular, que es el endometrio, que es la capa interna, ¿no? del útero. Prácticamente este es el útero y la parte interna se encuentra el endometrio, que es una capa muscular que tiene gran cantidad de vasos sanguíneos. Y cuando se desprende, empieza a despegarse, a desprenderse, es lo que presenta el sangrado, que es lo que nosotros conocemos como nuestra menstruación, ¿ya? Entonces, prácticamente ¿no? Este es el endometrio, es la capa interna del útero, y qué es lo que va a hacer que cada mes se desprenda y nosotros le eliminemos como menstruación. Este es el endometrio. En las trompas de falopio son 2 conductos que van desde el ovario hasta el útero, ¿no? Somos como 2 cachitos que van desde el ovario está acá en el extremo, hasta el útero. Son conductos. En el transcurso de este paso de la trompa de falopio es donde se va a producir la fecundación. Entonces aquí se va a encontrar un óvulo con un espermatozoide, ¿no es cierto? Y ahí es donde se va a formar un feto, pues, ¿no? Donde se va a fecundar. Pero cuando hay un embarazo, cuando ocurre una fecundación, no se queda acá en las trompas de falopio. Si se queda ahí, se llama embarazo ectópico, que está fuera del útero. Entonces, una vez que está el óvulo fecundado, tiene que bajar hasta que llegue al útero, que es un embarazo normal, ¿no? Entonces, cuando se producen los embarazos en las trompas de falopio es peligroso, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque como empieza a crecer el feto, digamos, empieza a crecer, va a llegar un momento que se van a romper estas trompas. Y eso produce una hemorragia a la mujer que puede morir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como les digo, la fecundación ocurre justamente en esta trompa de falopio, en el transcurso de esta trompa de falopio. Entonces, cuando se fecunda un óvulo con un espermatozoide, tiene que bajar para que empiece a fecundarse aquí, en el útero, que es lo normal. Pero cuando se queda en las trompas de falopio, aquí se produce un embarazo ectópico y eso es un riesgo para la mamá, ¿no? Entonces, esas son las trompas de falopio que hay a ambos lados, ¿no? Izquierda, derecha, cada uno, a ambos lados son las trompas de falopio, son 2. Aquí las podemos ver mejor, las trompas de falopio. Como vemos, están unidos al útero. Y en sus extremos, en las partes distales, están los ovarios, ¿no? Las trompas de falopio son 2 canales de unos 10 centímetros de longitud
que se extienden desde los ovarios hasta el útero, que este es el útero. ¿Ya? Son las encargadas de recoger los óvulos que vienen desde los ovarios y llevarlos al útero. Entonces, ese es el encargado, ¿no? Por acá, por este conducto, por ahí es donde van los óvulos. En su interior, cada una de ellas presentan unas pestañas, como unas fimbrias, como unas pequeñas pestañitas que vibran, ¿no? Y eso hace que, digamos, que el óvulo camine hacia el útero, ¿no? Y o sea, que vaya rodando esas pequeñas como pestañitas, se van moviendo y entonces hace que el óvulo vaya rodando y hasta que llegue al útero. En este recorrido donde el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ¿no? Por eso cuando les pregunte dónde ocurre la fecundación, en las trompas de falopio, no ocurre en el útero, ¿ya? Los ovarios son 2 órganos en forma de almendras que se encuentran justamente en la parte distal de las trompas de falopio, ¿no? Su función es generar las células reproductoras femeninas, los óvulos, así como los testículos producen espermatozoides. En la mujer, los ovarios son los que van a producir los óvulos, ¿ya? De los 200.000 ovocitos que se alojan en el ovario, solo unos 400 se desarrollan y son liberados, ¿ya? Entonces, en los ovarios se va a formar los óvulos, ¿no? Tantas cantidades que se forman. A diferencia del hombre, la mujer no fabrica sus células sexuales. Nosotros nacemos ya con nuestras células sexuales. Los óvulos están inmaduros, que son almacenados en unos folículos similares a unos sacos, ¿no? Cuando uno es niño, ustedes saben que cuando uno nace, pues tan solo menstrua a partir de los 10, 11, 12 años, ¿no? No menstrua desde que nace. Entonces, recién a esa edad, prácticamente, los óvulos están maduros, ¿no? Antes están inmaduros. Entonces, los ovarios los mantiene aquí para que sean madurados posteriormente y ya sean mediante la menstruación, son liberados hacia el útero. ¿Ya? Ya. En cuanto para la tarea para realizar para la próxima semana, es hacer una infografía sobre el tema en un papelote, ¿ya? Entonces ustedes ya saben cómo se hace una infografía, revisen en su información, en su bibliografía, cómo se realiza la infografía, y ustedes la hacen de tal manera que quede muy bonita. El último día para presentar, vamos a trabajar como siempre, al próximo martes, hasta la noche. Yo les voy a mandar por el WhatsApp del curso, del grupo, les voy a mandar un número de celular donde ustedes me van a enviar los trabajos, ¿ya? No me van a enviar a mi celular personal, ni tampoco al grupo de WhatsApp del instituto donde estamos todos, ¿ya? Voy a tener un celular con un número especial para que ustedes manden ahí y no se almacene pues tanto en la memoria, que ustedes saben que el año pasado hemos tenido problemas con eso, ¿ya? Y antes que todo les voy a pasar otro videíto para terminar. De repente después del video vamos a hacer preguntas, ¿ya? Dime. Miss, también te va a hacer el resumen del tema también, ¿verdad? Todos los temas tienen resúmenes, todos los temas tienen resúmenes a mano, en su portafolio, en una hoja cuadriculada. De repente, si ustedes se compran esas hojas grandes de oficio, creo que son cuadriculadas, y las van colocando en su portafolio. O de repente, si tienen cuadernos del año pasado, que les queda hojas sueltas, entonces hagan ahí sus resúmenes y los perforan y los ponen en su portafolio. Nada más, ¿ya? Yo no quiero que hagan mucho gasto, ni tampoco nada.
A ver, vamos a ver. El aparato reproductor femenino interno está formado por los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Los ovarios son dos, miden aproximadamente 3 por 2 por 1 centímetro. Están situados en la pelvis por detrás de los llamados ligamentos anchos y permanecen unidos al útero por los ligamentos útero-ováricos. En el ovario se distingue una capa externa o corteza y otra interna o médula. En la corteza se encuentran los folículos que albergan en su interior a los óvulos. Existen aproximadamente 200.000 folículos primordiales en cada ovario, de los que solo unos 200 se liberarán en las sucesivas ovulaciones. Por la médula del ovario penetran los vasos y nervios correspondientes. Las trompas de falopio son dos y comunican los ovarios con la parte superior del útero. Miden aproximadamente 10 centímetros de largo y terminan en su extremo distal en el llamado pabellón tubárico. Allí se encuentran las fimbrias, que recogen el óvulo en el momento de la ruptura folicular. El útero se encuentra detrás de la vejiga y delante del recto. Mide unos 7 centímetros de largo. Podemos distinguir dos partes, cuerpo y cuello. El cuerpo uterino se continúa en su parte superior por las trompas de falopio y el cuello se prolonga en su parte inferior por la vagina. Desde el punto de vista histológico, en el útero se distinguen tres capas: una externa serosa, una intermedia muscular llamada miometrio y una interna endometrio que a nivel del cuello recibe el nombre de endocervix. La vagina comunica el útero con el exterior. Mide de 8 a 10 centímetros y está situada entre la vejiga y el recto. La parte de la vagina que rodea al cuello uterino forma los llamados fondos de saco vaginales. Para comprender el funcionamiento del aparato reproductor femenino, tenemos que partir, como hacíamos antes con el masculino, de la secreción de hormonas en el hipotálamo y la hipófisis. La hormona hipotalámica que estimula en este caso a la hipófisis es la misma que en el hombre, la GnRH, que controla la producción de la FSH, folículo estimulante, y LH, luteinizante, en la hipófisis. Estas hormonas son vertidas desde la hipófisis a la corriente sanguínea, alcanzando los órganos diana donde ejercen sus acciones. Al comienzo del ciclo femenino, el aumento de FSH en la sangre estimula en el ovario el crecimiento de varios folículos, de los que tan solo uno llegará a ovular. En ese momento el endometrio presenta un mínimo espesor. Por otro lado, la misma hormona FSH estimula la secreción de estrógenos en el folículo ovárico. Vemos así que el ovario no es solo responsable de la producción de óvulos, sino también de la secreción de los estrógenos que controlan el ciclo femenino y que además influyen en todo el organismo. Los estrógenos producidos en el ovario estimulan la proliferación en el endometrio. Mientras tanto, este mismo aumento de estrógenos produce en la hipófisis una descarga rápida de LH. Esta subida de los niveles de LH determina que entre 14 y 20 horas después se libere el óvulo. En esta fase central del ciclo, la acción hormonal se encarga de sincronizar varios acontecimientos. El endometrio proliferativo comienza a transformarse en endometrio secretor,
preparándose para la anidación del embrión. La secreción del moco cervical alcanza su máximo nivel en cantidad y fluidez, coincidiendo con la ovulación. Inmediatamente después de la ovulación, comienza la fase luteínica. Conforme el óvulo desciende lentamente por las trompas de falopio, se forma el cuerpo lúteo o amarillo, que segrega progesterona y estrógenos. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo regresa y disminuyen los niveles de progesterona y estrógenos. El endometrio se descama y aparece la menstruación. Como hemos visto, tras la ovulación, el óvulo es captado por la trompa de falopio y por ella se desplaza, ayudado por pequeñas contracciones de la pared tubaria hacia la cavidad uterina. El espermatozoide adquiere las condiciones adecuadas para la fertilización del óvulo, capacitación, tras la eyaculación, al llegar al interior de la cavidad uterina. Allí, se desplaza rápidamente desde el cuello uterino y a través del cuerpo del útero hasta las trompas, donde podrá fertilizar al óvulo. La fecundación tiene lugar aproximadamente en el tercio externo de la trompa, a donde llegan los espermatozoides depositados en el canal genital femenino durante la relación sexual. De todos ellos, tan solo uno fertiliza el óvulo, formándose luego una membrana en la superficie del mismo que lo hace impenetrable para otros espermatozoides. Se unen así el espermatozoide y el óvulo, portadores ambos de la información genética paterna y materna que permitirá el desarrollo de un individuo distinto con una nueva información genética. El óvulo fertilizado ha adquirido ya plena capacidad para alcanzar su desarrollo completo por un mecanismo de extrema complejidad determinado desde la fertilización. Ahora, necesita tan solo de las condiciones adecuadas para poder desarrollar los planes que ya tiene marcados tras los procesos bioquímicos que suceden en el nuevo ser. La repetida división celular del óvulo fecundado mientras emigra a través de la trompa da lugar a la formación de la mórula. Cuando llega a la cavidad uterina se le denomina blastocisto. Una vez en el interior del útero, el blastocisto se pone en contacto con el endometrio, que se encuentra en una fase muy avanzada de secreción. Allí anida. De las células más periféricas del blastocisto deriva el trofoblasto, que se implanta en el endometrio para dar lugar luego al desarrollo de la placenta, que garantiza el aporte de sustancias nutricias desde la madre. De esta manera, alimentado y protegido por la madre, el nuevo ser se desarrolla, preparándose para el momento en que pueda abandonar el seno materno. Bueno, espero que les haya agradado y sobre todo que, bueno, no ha sido todo el tema de los órganos femeninos, sino que también hay poco de la espermatogénesis, la anidación, la fecundación, pero la idea es la primera parte, ¿no? Que ustedes aprendan sobre los órganos internos de la mujer.
¿Alguna pregunta? Que tan solo nos queda ya pues 4 minutos para terminar nuestra clase. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Miss, disculpe, a la hora que estuve llamando la lista, se me fue el internet y no estuve presente cuando estaba llamando la lista. ¿Quién es Oviedo? Sí, Miss, Oviedo Huamanca. Ya. Gracias. A ver, dime, Daniela Quispe, dime cuáles son los órganos externos del aparato reproductor femenino. Ya, el monte de Venus, ¿Ya? Los labios mayores, los labios menores, está el clítoris, la abertura de la vagina, ¿qué más había? Había el ano y ay, ya no me acuerdo. No, está bien, Daniela, perfecto. A ver, dime, Belizabeth Torres, dime cuáles son los órganos internos del aparato reproductor femenino. Belizabeth. Hola, Miss. A ver, dime cuáles son los órganos internos. ¿Internos de qué, Miss? El aparato reproductor femenino. ¿Cuáles son los órganos internos? Así como tu compañera Daniela ha dicho los órganos externos, hay unos órganos internos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? A ver, dime Ruth Ala, ¿cuáles son los órganos internos? El útero, las trompas de falopio, los ovarios, esas no mis, las trompas de falopio, que el grosor y el clítoris. El falopio, los ovarios, el útero, la vagina. La vagina, bueno, lo considero la parte externa, la vagina, el clítoris más que nada. Ya, muy bien, listo. Ya, a ver, Mayra, ¿dónde se da la fecundación? ¿En las trompas de falopio o en el útero? En las trompas de falopio. Ya. ¿Y qué capa del útero es la que se desprende y va a producir la menstruación, Mayra? Si más no me equivoco, creo que es el endometrio. Perfecto, ajá. El endometrio, esa es una capa, la capa interna muscular del útero, y es lo que se va a desprender, ¿no? Se va a desprender cada mes, cada 28 días, y va a producir lo que es la menstruación, ¿ya? Entonces, bueno, chicos, espero que no podemos avanzar más, que ponernos más tiempo, porque ya viene el otro grupo. Entonces, espero que les haya agradado, les haya sido más que todo una clase que les haya ayudado a conocer mucho más sobre los sistemas reproductores. Ustedes vean de repente los videos, pueden investigar, hagan su tarea, y cualquier mensaje que lo vamos a dar por el grupo de WhatsApp. Y nos vemos la próxima semana. Que pasen una bonita Semana Santa con su familia. Cuídense mucho. No salgan de sus casas, por favor. Un abrazo para ustedes. ¿Ya? Cuídense mucho. Miss, una consulta. ¿El día de mañana y pasado va a haber clases? No, es feriado. Es feriado. Ya. Tienen unos feriados largos, ¿ah? Así es que para hacer las tareas muy bien. ¿Ya? Gracias. Gracias. Buen fin de Gracias, semana. Miss. Hasta. Chao, chao, chao.